cosas, yo desde mi punto de vista para el público. La república es izquierda, no, la república es democracia, donde hay izquierda y donde hay un sector de la derecha democrática, que no era toda, que no era toda. Entonces, y eso se va a demostrar luego cuando parte de la derecha, que no era democrática, se lanza la conspiración. Da la casualidad. ¿Y cuándo se lanza la conspiración? A partir de las terceras elecciones en las que gana el Frente Popular. Y la conspiración empieza entonces, si no lo situamos directamente en el 14 de abril de 1931. Julián, 90 segundos. Iba a hablar de golpe de Casado, pero me lo has puesto otra vez en bandeja. Mira, hay un problema, la derecha española siempre ha tenido un problema, y es que no ha sido democrática. O sea, nos guste o no nos guste, las raíces de la derecha española no ha sido democrática. Y aún hoy incluso no lo es. ¿Por qué? ¿Dónde hunde sus raíces la derecha? ¿Ha habido alguna democracia cristiana en España que se haya articulado y haya sido poderosa nunca? No, no ha existido. Tú hablas de Niceto Alcalá Zamora. ¿Sabes cuál era la fuerza que tenía derecha liberal republicana en el Parlamento republicano? Pero que eran 12 escaños nada más. Esa era la fuerza de la derecha liberal republicana. Porque quien gana las elecciones en 1933 es la Confederación Española de Derechas Autónomas, que ellos se declaraban accidentalistas, no republicanos, accidentalistas. El líder de la derecha en 1936 era José Calvo Sotelo, que dijo en el Congreso que si el fascismo es orden era fascista, pertenecía a un partido monárquico antirrepublicano como era Renovación Española. Es decir, estamos hablando de una ideología política como la derechista, que proviene de personajes como Donoso Cortés, como Jaime Balmés, como Maura, que no heredaron en ningún momento la democracia parlamentaria, cosa que la izquierda no. Por supuesto que es ideología, porque es donde se fundamentan los partidos políticos que después se fundan, donde después. Bueno, vamos a respetar. Claro que es ideológico. Dime un partido político demócrata cristiano en España. Dime uno. Te doy un turno. Proviene del carlismo, democracia. Ahora sí que se nos han acabado los 90 segundos. Proviene del partido integrista. O sea, es que ninguno. 90 segundos, ahora te doy un turno, vamos a respetar los turnos. 90 segundos. Pues yo sí me voy a ceñir en el golpe de Casado, en ese momento, y pone, es un momento que pone de manifiesto la dureza de la guerra, el desgaste en el bando republicano. Desde luego puede ser comprensible que una gran parte quiera algún tipo de paz o de acuerdo, pero era imposible cualquier tipo de conciliación y cualquier tipo de acuerdo con los franquistas. Y sí recomendaría leer, porque es un cambio brutal, los últimos números del ABC republicano y los primeros del ABC franquista, porque del ABC republicano, que está controlado por los casadistas, sitúa como enemigos al Partido Comunista y a la JSU, y hablan de reconciliación, hablan de acuerdo entre los españoles, de cerrar la brecha de la guerra. Y el primer ABC franquista no hace distingos, todos son igual de enemigos, ¿no? Y cuando entran las tropas de Franco se encuentran a muchos comunistas en la cárcel que le han metido los casadistas, pero los casadistas que no consiguieron huir, salvo casos excepcionales, también fueron ejecutados, porque para el franquismo no había ningún tipo de salida negociada, ¿no? Y lo demuestra, lo demuestra incluso en el primer momento de la guerra, cuando, y lo he comentado antes, cuando ejecuta a todos los altos jefes militares que, siendo de derechas, no se habían rebelado, ¿no? Desde luego que querían instaurar un nuevo Estado, querían acabar con cualquier tipo de transformación social y transformación democrática, y para eso tenían que instaurar un estado de terror, que fueron lo que hicieron en España durante décadas. Emilio, 90 segundos. Bueno, yo tengo que contestar aquí a mi izquierda, porque parece ser que yo no conozco un caso de un partido político que más use la palabra demócrata que el Partido Popular, por poner un ejemplo, o la derecha española en los últimos años, y que menos haya hecho por ella, ¿no? Entonces, evidentemente la República era una democracia, formalmente lo era. El marco constitucional que regía lo que ocurría políticamente era una constitución redactada con valores progresistas, evidentemente, y para saber quién estaba contra ella, quién la conquistó y quién la destruyó, pues solo hace falta ver cuál fue el resultado de la Guerra Civil, ¿no? Y a eso se puede añadir que en septiembre del año 39, y eso está en el Boletín Oficial del Estado, ahora que sí existe Internet, se puede consultar, hay una amnistía que da Franco a todos los delitos cometidos, homicidios, torturas, tenencia de explosivos,
que hayan sido cometidos con el espíritu de lo que él considera el movimiento a partir del 14 de abril de 1931, con lo cual está justificando que desde el primer momento de su existencia cualquiera de esos delitos es lícito, porque él considera que la legalidad no está en lo que ha elegido el pueblo. Pedro, 90 segundos. Bueno, insisto en el tema de la democracia, es decir, lo que ha elegido el pueblo, bueno, para empezar el pueblo no había elegido la democracia, la república en principio, es decir, las elecciones bueno, se instaura la república en España, no fue unas elecciones que ganasen los republicanos, eso para empezar, o sea, que quiero decir que hay que volver a explicar otra vez cuál es la situación, que ganan en las ciudades y entonces hay que asumir, digamos, como pues un criterio de pues más gente más formada políticamente, no sé cuánto, bueno, pero hay que explicarlo, no es evidente. Eso y segundo, pues la Constitución del 68, pues habría que demostrar también por qué no es democrática, la Constitución la Constitución del 79, por qué no es democrática, la Primera República, por qué no es democrática, es decir, todo eso no es democracia. Y si además entendemos que surge de una democracia la República, será porque el sistema anterior era democrático, ¿o no? Pregunto. Y si es democrático el sistema anterior, ya esa tesis que tú sostenías, pues ya se vuelve un tanto endeble, porque ¿vale de la ley democrática a la ley democrática o no? Quedan 2 intervenciones y pasaremos a un zapping simplemente para relajarnos un poco y continuamos con el debate. Julián, 60 segundos y Patricia, 90. Tema de democracia, solo quiero que pienses un poco en el caciquismo que en el año 31 todavía existía para votar en el campo, por ejemplo. Me gustaría hablar de Casado, sobre todo por una cuestión de la concepción del golpe. Gobierno de Negrín. El gobierno de Negrín a la altura de marzo de 1939 está desacreditado. La mayoría de sus ministros están fuera de España. Francia y Gran Bretaña han reconocido a la España franquista. A pesar de ello, Negrín dice que va a haber armas para la República que la va a vender Francia. Si no se la vendieron en el 36, difícilmente se la iban a vender en el 39. Lejos de justificar el movimiento de Casado, yo distinguiría 2 cosas. Una, Casado, y otra, los casadistas. ¿Qué hace Casado? ¿Por qué Casado hace ese movimiento? ¿Y cómo lo toman los que defienden a Casado? Esos anarquistas, socialistas o republicanos de los que Carrillo habla en el documental. No me va a dar tiempo porque se me va a parar Pero, por ejemplo, la resistencia a ultranza. ¿Era viable la resistencia a ultranza cuando en agosto de 1939... 60 segundos, volvemos después del zapping contigo y continuamos con este tema. Patricia, 90 segundos. Bueno, yo sí que quería volver a este debate que me parece más emocionante. Simplemente decir que, vamos a ver, la República es un sistema político en el que se incorporan un montón de partidos de diferente color político, es decir, que permite el juego democrático, partidos de derecha, partidos de izquierda. Ahora bien, después su posterior identificación de la República con la ideología de izquierda viene dada de las iniciativas progresistas que pusieron en marcha y con las que después el régimen franquista terminó. Hablamos de la ley del divorcio, hablamos de una constitución bastante progresista en muchísimos ámbitos, con lo cual no es tan descabellado que se identifique a la República con la izquierda, aunque fuese un sistema político que englobaba partidos de diferente color e ideología política. Bueno, vamos a ver el vídeo de zapping y seguimos con el debate después. Adelante, vídeo, por favor. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola obrera de Barcelona, los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros,
la muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos. No había visto el vídeo, está claro de qué palo van nuestros responsables de Zapping. La pluralidad interna, frente populista de la tuerca CMI, es una cosa incuestionable. A mí, de cualquier manera, decíamos antes, ¿no? Lo habéis elegido el mejor vídeo. Ver a un anarquista, ministro de Justicia, en el entierro de Durruti, ejerciendo de ministro de Justicia y reivindicando la época del terrorismo negro frente al terrorismo blanco de la patronal, es una cosa fascinante a la hora de retrotraernos a esta época. Julián. Sí, 60 segundos. El vídeo es en el primer aniversario de la muerte de Durruti. Es un discurso que da García Oliver en Valencia, y es eso, o sea, no es, él habla como ministro de Justicia, pero habla como ministro de Justicia, pero se está retrocediendo a la historia de España, de cuando en el periodo del pistolerismo patronal, un periodo bastante duro. Por eso habla de los reyes de la pistola obrera de Barcelona. No hay más que leer las memorias de García Oliver para ver que dentro de todo el movimiento anarquista, García Oliver podía ser el más fanfarrón de todos a la hora de, el más grandilocuente. Él mismo dijo incluso que inventó la bandera rojinegra, que es una cosa demencial en el año 31, pero bueno, en fin, las memorias de García Oliver, yo siempre he dicho, a García Oliver hay que leerle con bastante cautela a la hora de analizar su discurso. Mirta, 60 segundos. Bueno, yo no considero muy acertado ese zapping que se ha hecho, porque claro, nos retrotrae a la primera discusión, es decir, que hubiera estado bien acompañando el inicio de nuestra discusión. Bueno, yo creo que en tu última intervención, haces una deslegitimación de las elecciones y además mezclas la única democracia española del siglo XIX, que es el sexenio revolucionario, con cosas de la República, que es la primera del siglo XX. Entonces ahí yo creo que hay que revisar un poquito los manuales. Y luego con el doctor Negrín, en fin, como jefe de gobierno, la resistencia de la República tiene un nombre que es Negrín, que tiene una noción de Estado y que pretende llevar la resistencia en un momento en que el único dilema era resistencia o rendición incondicional. Y entonces es que tristemente ese era el dilema y no otro. Y la muestra de ello es lo que pasó, ni más ni menos. ¿Qué le pasó a aquellos que también creyeron en esa añagaza? Se acabó el tiempo. Julián, 60 segundos, ahora te doy una réplica. Sí, Negrín posiblemente sería el único que tenía un Estado en la cabeza. Yo puedo estar de acuerdo en eso. Ahora bien, su gobierno se fue deslegitimando poco a poco. Incluso Negrín, a la altura del año 38, también está pensando en la posibilidad de una salida pactada. Lo dice Gabriel Jackson en su biografía. A mí me gustaría, de todos modos, preguntar si esa resistencia a ultranza hubiese tenido cabida cuando en el año 39, en agosto del 39, se llegó al pacto germano-soviético. O sea, ¿qué hubiese hecho el Partido Comunista? Es la gran pregunta. ¿Qué hubiese hecho el Partido Comunista de España si se alarga la resistencia hasta este agosto del 39 y hay un pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética? ¿Qué hubiese pasado en ese momento? ¿Qué hubiese hecho Negrín? Porque incluso los propios comunistas a Negrín le empezaron a criticar en el exilio por las posiciones conciliadoras que había tenido a final de la guerra. 60 segundos para Mirta, pero en realización me vais preparando el vídeo con la respuesta de Carrillo a la pregunta sobre el pacto Ribbentrop-Molotov. 60 segundos, Mirta. Bueno, hablas de que ya estaba pensando en el pacto. Es que la República quiere la paz, no quiere la guerra. Y no digamos desde la primavera del 37, desde el inicio está buscando una solución de paz. El problema es que no había esa posibilidad, porque lo que querían era solamente que se rindiese el Estado frente a los rebeldes. Y luego el pacto germano-soviético, no hay pacto, nos llevan siempre al mismo lugar, como los toros ante un trapo rojo. Es que para entender ese pacto, antes hay que entender el pacto de Múnich, en el cual las democracias occidentales se rinden ante Hitler y ante Mussolini. Pedro, 60 segundos. Vamos, de acuerdo totalmente en eso. No se puede explicar el pacto germano-soviético, se explica geopolíticamente, digamos, está rodeado Stalin totalmente, ¿no? Por Japón y por Alemania. Entonces, hay un libro de Losurdo, Domenico Losurdo, comunista italiano, un libro sobre Stalin, historia y leyenda negra de Stalin, ¿no? Como esto lo explica muy bien y pone los puntos sobre las sillas al respecto, ¿no?
Pero yo insisto de nuevo, es decir, utilizamos el concepto de democracia ideológicamente, es decir, la democracia no tiene por sí misma, la democracia alemana, por ejemplo, pues de la República de Weimar escogió a Hitler como dirigente. La democracia norteamericana estuvo conviviendo hasta los años 50 en que Kennedy le tenía que decir a sus conciudadanos que los negros eran iguales que los demás, que hicieran el favor de no quemarlos, ¿no? Eso es la democracia norteamericana. La democracia inglesa fue la sociedad más esclavista que hubo jamás. La democracia griega fue una sociedad pues, que más de la mitad de la población era esclava. 60 segundos, Jaime, 60 segundos. Bueno, yo es que estaba pensando, quería volver a lo de Casado, pero después de lo que has dicho no sabía muy bien por dónde empezar, ¿no? El Casado y el final de la guerra. Yo es que quería reiterar lo que he dicho antes, no hay dilema, esa resistencia a ultranza. Bueno, si le pones adjetivos, sí, es que es la única salida. Era o rendición incondicional o resistencia a ultranza. Y por supuesto que había mucha gente que tenía ganas de que acabase la guerra, ¿no? Eso por supuesto. Luego, con respecto a la situación internacional y que da lugar al pacto germano-soviético. Bueno, es decir, ¿qué hubiera pasado si la guerra civil hubiera durado? Es que la guerra civil y cómo terminó la guerra civil y el papel del Reino Unido y el papel de Francia es una de las causas también que está después del pacto. Entonces no se puede situar una consecuencia antes de la causa, yo creo, ¿no? Y desde luego hay que ver no solo la primera participación de Francia y de Inglaterra, sino cómo trata Francia y los testimonios. 60 segundos. Me dicen de realización que tenemos que pasar al reportaje de Gema. Volvemos con Julián. Gema estuvo en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense preguntando a algunos estudiantes y a algunos profesores. Adelante, vídeo, por favor. Se conmemora el 75 aniversario de la Defensa de Madrid y por eso nos hemos venido a este lugar tan emblemático como es la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Vamos a ver si entre sus alumnos aún sigue quedando memoria histórica. ¿Qué podrías contarme sobre la Batalla de Madrid? Creo que la Batalla de Madrid... Yo bastante poco. Hombre, la Batalla de Madrid fue en noviembre del año 1936. Cuando se produce la resistencia, ¿no? La Guerra Civil Española. Según los planes de los sublevados, se intentaba ocupar Madrid rápidamente. Es decir, cuando las tropas de Franco intentan tomar Madrid, que era uno de los principales objetivos para que la sublevación triunfase, hay una resistencia que consigue... El primer freno al fascismo, no solo en España, sino a nivel internacional, la primera vez que el pueblo en armas logra defender una ciudad y frenar el fascismo. Frena a las tropas franquistas para la altura de la Casa de Campo, el Puente de los Franceses y la ciudad universitaria. Los atacantes no pasaron de la ciudad universitaria porque se encontraron con una resistencia feroz. Vas por ciudad universitaria, por medicina, farmacia, filosofía también estaba, pues, y ver las trincheras que hay detrás y trincheras, pues sí que te sientes, ¿no? Un poco, ¿no? Te entra algo ahí en el pecho, decir, pues coño, es que aquí hace 75 años. Un hecho fundamental en la historia de España. Estaban aquí luchando y frenando al fascismo. ¿Qué valoración le haces a la intervención de las brigadas internacionales? Damos el tema, pero siempre se da desde un punto de vista más historiográfico, porque es lo que en realidad nos interesa, más que las batallitas en sí. La actuación de la Brigada Internacional de Madrid ha sido objeto de mucha discusión. Llegan aquí el 8 de noviembre o así. También esto se ha discutido. La Brigada Internacional está formado de unos Juegos Olímpicos que se iban a formar en julio. Sí, los Juegos del Proletariado. La República, que estaba sola, simplemente con la ayuda de la Unión Soviética, de México. Hay quien asegura que Madrid se salvó por la llegada de la brigada. Son promovidas por la Tercera Internacional, desde luego son un elemento determinante a la hora de la defensa de Madrid. Generales y soldados que estaban muy preparados y que fueron muy útiles para el bando republicano, ¿no? Gran parte del contingente de la Brigada Internacional está formado por deportistas que han venido a realizar los Juegos Olímpicos. Efectivamente fueron un refuerzo fundamental. Más que las batallitas en sí. Pero no que Madrid se salvara por la Brigada Internacional. Más que por número, también fue un apoyo psicológico. Las milicias madrileñas de sindicatos y de partidos y voluntarios que vinieron a las trincheras, aquí fue tan importante como los de la brigada. ¿Qué parece a ti el papel de Santiago Carrillo? Nunca me lo he replanteado. La figura de Santiago Carrillo en el Comité de Orden Público. Santiago Carrillo sabe mucho más de lo que él cuenta de lo que ocurrió. Además, Carrillo duró poco tiempo, ¿eh? Era muy joven. En la guerra, Santiago Carrillo tuvo un papel muy importante y bastante acertado, ¿no? Dentro de la retaguardia era muy complicado.
Santiago Carrillo es que es un personaje un poco, ¿no? Después de la guerra ya jugar otro papel, pero bueno, en ese momento yo creo que sí que cumplió con lo que tenía que hacer, ¿no? Y yo creo que lo hizo bien. A día de hoy en Madrid gobierna el PP, el 20N, se siguen haciendo manifestaciones de corte fascista. Además hay mucho interés en la guerra civil. Es importante abrir un proceso en el que se empiece a condenar el franquismo desde las instituciones y en la base, ¿no? Posible que nos sirva para hoy como enseñanza, si esto es posible, de lo que ocurrió entonces. Si pasaron, pues que ahora la consigna de no pasarán, que sigue vigente, seguir luchando contra el fascismo. Que no pasarán. Si hablamos de lugares emblemáticos de la Batalla de Madrid, no podíamos irnos sin pasar por las trincheras de Ciudad Universitaria, lugar donde se combatió durante 3 años al fascismo. Y 75 años después, seguimos diciendo que ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Hasta pronto. La historia más o menos le suena, a unos con más precisión que a otros. Tenía la palabra Julián. 60 segundos. Sí, en relación a Casado, a la resistencia a ultranza. Yo cuando hablaba de que habría que hablar por una parte de Casado y por otra de los casadistas, es que Casado era un militar leal a la República, él se había mostrado leal a la República desde el primer momento, y Casado decía que tenía contactos en la zona franquista por la cual se podía llegar a lo que él denominaba la paz honrosa. Eso convenció a determinados sectores del campo antifascista, o sea, eso no lo podemos negar, y tampoco podemos negar que esos sectores eran también abiertamente antifascistas. Se ha hablado, lo has hablado tú también, que a los casadistas también se los cargaron después de la Guerra Civil. Pero esto también quiero hacer como remozar un poco que la derrota de la República, lejos de una disputa entre anarquistas y comunistas, lejos de una disputa entre la CNT y el PC, la derrota de la República o la derrota de la Guerra Civil se produce abiertamente por el golpe de Estado militar franquista, por el abandono, como se está diciendo aquí, al que las potencias internacionales tienden a la República, y también por el apoyo que el bando franquista tiene en armamento militar por parte de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Esas son las razones por las que pierde la Guerra Civil la República Española. Todos los debates internos es otra cosa. 60 segundos, Pedro, 60 segundos. Un poco lo que ha dicho el compañero, y citando a Moradillos, ¿no?, la neutralidad benévola, es decir, tampoco, base desde el punto de vista ideológico democratista, pues se puede presuponer que existía un deber en Francia o en Inglaterra de apoyar a la República. Prueba de que eso no funcionaba, esa ideología no funcionaba en Inglaterra. Desde el punto de vista ideológico, y en Estados Unidos no digamos, las afinidades con el movimiento nazi fueron muy importantes, ¿no? Estados Unidos no entra a la guerra hasta que le invaden, ¿no? Entonces, entre otras pruebas, el ideólogo Chamberlain, no el primer ministro, me refiero al ideólogo Chamberlain en inglés. Bueno, esto es lo que queda al día, ¿no? Ahí se expresa perfectamente en esa película, magnífica película, ¿no? Se expresa perfectamente pues esta situación, ¿no? Es decir, Inglaterra y Francia después, bueno, a pesar de tener un frente popular en el gobierno, etcétera, pues, Moradillo yo creo que es una referencia perfecta para expresar lo que suponía, pues, para las fuerzas aliadas. Pues, Tiempo, Mirta, 60 segundos. Bueno, sería muy largo contestarte, Pedro, a todo lo que, en fin, yo creo que mezclas, pero manual, sí, falta manual. Menos mal que no lo falta manual. Menos mal que no lo leo. No, pero es importante para colocar las cosas en tiempo y lugar. Entonces, según tiempo y lugar real. Real, no doctrinal. No hagamos diálogos, no doctrinal. Como tratamos, por ejemplo, en las brigadas internacionales, se atribuyó que en la defensa de Madrid fue fundamental el protagonismo de las brigadas. No, indudablemente fue protagonista su intervención, pero se debe la victoria militar, que es la defensa de la ciudad, a sus ciudadanos que salen a la calle frente a la rebelión. Y ahí, estamos hablando de una victoria. De una resistencia. Bueno, una victoria que es del 36 y lo otro es del 39. Por eso le faltan las coordenadas, a este compañero. Le faltan las coordenadas. Y luego, yo creo, no te lo tomes a pecho. Te doy 10 segundos más, no me la lo moral, interrumpas tanto, Pedro. muy importante la moral que trajeron consigo las brigadas internacionales frente al aislamiento que evidenciaban las potencias occidentales, Francia e Inglaterra, respecto a la República, que eran democracias.
Los pueblos responden como no responden las naciones, y eso está aquí. De ahí la moral que imbuyó al Ahora sí que sí tiempo, nos va a quedar tiempo para unos cuantos turnos más, pero ya muy rápidos, 60 segundos, Emilio, y a partir de ahora los turnos de 30, porque tenemos que acabar en 7 minutos. Bueno, yo con respecto a lo de Casado, por salir un poco de ese debate sobre la ideología democrática, creo que acabar una guerra debe ser algo muy difícil. Evidentemente eso no justifica nada de lo que pudo ser tradición, pero poner un fin a un conflicto como ese, pues debe ser una cosa muy complicada, y en ningún caso iba a ser un final, no voy a decir feliz, pero un final que a nadie le apeteciera, ¿no? Y hay un elemento que aquí no ha salido, salen las otras potencias, pero hay otra potencia internacional, que es la Iglesia Católica, que tiene que ver mucho con ese discurso anticomunista, como los obispos españoles se dirigen a todos los obispos católicos del mundo para implicarlos en la Guerra Civil Española, con ese discurso del anticomunismo, justificando todo lo que está haciendo Franco, porque es necesario casi para la supervivencia de su religión, y ese es un papel que, bueno, que está todavía vigente. Y con respecto al optimismo, la reportera que ha hablado de que no nos doblaron, no nos pasaron, pues también podríamos hablar de en qué Madrid estamos viviendo, ¿no? Me dicen que cuando he dicho 7 he mentido, eran 5, ahora ya van siendo 4, las intervenciones tienen que ser rápidas. Palabras, Pedro y Patricia. 30 segundos. Bueno, pues yo, por finalizar, simplemente quería comentar un poco el vídeo que acabamos de ver. Decir que, en primer lugar, igual la pregunta planteada como si aún sigue quedando memoria histórica no sería tal así, porque es un concepto transversal en el tiempo, con lo cual creo que no se debería plantear en términos del pasado. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas de las respuestas que han dado los estudiantes creo que obedecen a la lógica de los pactos de silencio de la transición, plasmado en unos planes de estudio en los que nos hemos socializado, que tenemos menos de 30 años o 35, el resultado al final es este, ¿no? Que no hemos sabido de la historia reciente de nuestro país, no nos lo han explicado en los términos en los que se está debatiendo aquí, y que se haya plasmado de esta forma, pues es He dejado hablar un poco más de tiempo a Patricia porque he intervenido menos en el debate. Quedan 3 palabras y terminamos. Queda Pedro, Mirta, Jaime y venga va, y Emilio, de 30 segundos de reloj. Pedro. Insistir un poco en el debate, porque parece ser que se ha por ahí canalizado el debate, ¿no? Pero porque sea, digamos, cabezón. Si tomamos como criterio, por ejemplo, el sufragio universal, ¿no? Como criterio democrático, es decir, la primera que se vota en España universalmente, pues la República, últimamente, ¿no? Pero hay que decir que quien impulsa la votación es el Partido Radical, no es el que se niega al Partido Socialista, ¿no? Bueno, dice que solamente voten las mujeres obreras, pero al final lo aceptan, se acaba el tiempo. Mirta, 30 segundos. Bueno, yo iría al tema de el casadismo, ¿no? La acción de Casado y la acción de los militares previamente leales para apuntillar la República. Hay una traición. Hay una traición. Ya a día de hoy hay un libro clave que sería Así cayó Madrid, el de Ángel Bahamonde y Javier Cervera, sí. Yo creo que es fundamental para entenderlo, y cómo estos militares profesionales preveían que el mazazo de la represión sería más tenue con ellos, porque se hablaría de militar a militar. Ahora sí que sí, acabamos con Jaime y Emilio. Un saludo a Javier Bahamonde, que fue profe mío y que seguro que verá este programa. 30 segundos, Jaime, de reloj. Como he dicho al principio, no es el gran ejemplo que da el pueblo español, el pueblo de Madrid, en contra del ejército más profesionalizado y con más medios, que es el ejército de Marruecos, en contra de un contexto internacional con las potencias fascistas ayudando militarmente al franquismo, o lo que luego fue el franquismo, con unas democracias del lado, de forma ambigua, pero del lado del franquismo, ¿no? Y abordando un poco el tema de democracia y derecha, desde luego lo que está claro y la lección que nos da la guerra. 30 segundos, acabó. Bueno, yo también quiero hablar de lo triste que fue esa victoria franquista, de cómo esta ciudad, que fue gloriosa en esos días, se convirtió en la capital de los curas, de los militares y de las monjas, que ese espíritu y esa cultura política todavía la domina muchos años después, y la estamos viendo ahora. Y recomendar una novela que se llama El fin de la esperanza, que relata cómo los resistentes que se quedaron aquí vivían en un país donde no se podía ni siquiera respirar.
Bueno, llegamos al final de La Tuerca, muchísimas gracias a los 6, creo que hemos tenido un programa interesantísimo. Habíamos anunciado que al terminar este programa colgaríamos en YouTube la entrevista completa a Santiago Carrillo, una entrevista de casi hora y media en la que no solamente hablamos del periodo que comprende la Guerra Civil, hablamos también de lo que supuso el pacto Ribbentrop-Molotov, hablamos de la ofensiva del Valle de Arán, de la reunión con Stalin, hablamos del acceso o el ascenso de Carrillo dentro del partido después de la famosa reunión de Budapest a la Secretaría General, hablamos de la polémica con Claudine y Semprún, hablamos de la transición del año 82 y hablamos de la situación actual. Pues no lo vamos a colgar a las 10 porque pesa muchas gigas y vais a tener que esperar hasta mañana por la mañana, que ya estará disponible en nuestro canal de YouTube. Nos vemos no dentro de 7 días, sino dentro de 2 semanas, porque la semana que viene nos tomamos vacaciones. Muchísimas gracias por ser fieles a La Tuerca. Nos vemos muy pronto. Hasta dentro de 2 semanas. Ay, perdón. Romance de la defensa de Madrid. Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Cuchillas con tenebroso frío que tiñe de rojo y de dolor un río. Madrid, un dedo te señala de metralla. Madrid llama a tu gente, cierra las murallas. En cada barrio gritan, no pasarán. En cada esquina hay barricadas de ti y no pasarán. Gritan desde la universidad, no pasarán. Aquí el puño en alto defiende la ciudad. En cada cañón se encuentra la resistencia, en cada corazón que no quiere cadenas. Obreros milicianos internacionales frente a los fascistas y potencias mundiales. Caen nubes negras sobre el pueblo de Madrid, dispuesto a darlo todo, dispuesto a resistir. En la estación del norte, en la casa de campo, atacan las fauces traidoras de Franco. Miles de bombas arrasan al que no se rinde, a miles de personas con ideales firmes. Una bala mató el fuego rojinegro libertario. Urruti compañero muere como un héroe y un político rastrero de los que huyen, dejando solo al pueblo. Madrid sitiado, hambriento, alimenta el sueño, come valentía y cena su último muerto. No pasarán, gritan desde la universidad. No pasarán. Aquí el puño en alto defiende la ciudad. El puente de los franceses no deja cruzar a quien busca el cadáver de la libertad. Vengadora en la cruzada que sin razón se alza y al alba deslumbra como un sol de amenaza. De aquel día de marzo traía canto ahogado, el de tu pueblo, del mío, de cuerpos destrozados, pequeños silenciosos, de niños ensangrentados que en su pálida inocencia nunca fueron derrotados. Madrid, te quedó la furia, soportando vencedores que rasgaron más tu carne, haciendo las girones, lágrimas de Manzanares, encierran rabia y amor de aquel pueblo que luchó por una revolución. Dentro tienes y se le escarba un gran hoyo, profundo, grande, imponente como un barranco que guarda. Solo en él cabe memoria y dignidad.